El cuarto módulo de la Encuesta Nacional de Logística Bolivia 2018 se llama Labor de entidades públicas en logística y busca entender desde la visual de las empresas cuáles son las acciones prioritarias en las cuales debe enfocarse el gobierno para mejorar tanto la logística interna como la logística de comercio exterior del país. Este módulo está compuesto por 4 preguntas, las cuales vamos a revisar en detalle a continuación. En la primera pregunta se incluye un listado de acciones que podría realizar el gobierno para mejorar la logística nacional. Lo que debe hacer la compañía que esté llenando la encuesta es indicar en las 3 casillas inferiores cuáles son esos 3 elementos más importantes, seleccionando la letra correspondiente al listado anterior y justificando en esta casilla de la derecha por qué esa selección. Es decir, si yo considero que el elemento más importante con el que debería enfocarse principalmente el gobierno para mejorar la logística del país es establecer centros binacionales, entonces marcaría la opción D como el elemento más importante y aquí debería agregar una descripción que justifique mi respuesta. Posteriormente debo seleccionar el segundo elemento más importante y el tercer elemento más importante, seleccionando nuevamente la letra correspondiente a la opción que considero relevante de este listado. Y nuevamente debo agregar esa descripción de por qué seleccioné esa opción como una de las más importantes o uno de los elementos en los cuales el gobierno debe enfocarse para mejorar la logística del país. Una vez haya terminado de llenar la pregunta número 1, debo continuar con la pregunta número 2. En la pregunta número 2 se busca que las empresas describan 3 acciones relacionadas con instrumentos de política pública, es decir, con por ejemplo la creación de nuevas entidades públicas, la creación de instrumentos normativos como leyes o instrumentos de promoción como incentivos, créditos o la elaboración de programas o planes que debería impulsar el gobierno para poder hacer más eficiente la logística interna del país, es decir, el movimiento de carga al interior de Bolivia. Lo que debe hacer la compañía entonces es describir esas 3 acciones que considera que serían las principales para efectuar en materia de política pública en relación al mejoramiento de la eficiencia de la logística interna del país. La pregunta 3 tiene la misma estructura de la pregunta número 2 y busca que las empresas describan esas 3 principales acciones relacionadas también con instrumentos de política pública, como los que mencionamos anteriormente, que debería implementar el gobierno para mejorar o hacer más eficiente la logística de importación o exportación, es decir, la logística de comercio exterior para las empresas del país. Tanto la pregunta número 3 como la pregunta número 4 se van a mostrar únicamente si en el módulo de comercio exterior la compañía indicó que realiza actividades de exportación o de importación de mercancías, ya que la pregunta 3 y 4 están relacionadas justamente con comercio exterior. La pregunta 4, que es la última pregunta de este módulo, busca evaluar la labor de ciertas entidades que intervienen en los procesos de comercio exterior. Tenemos entonces una tabla en donde están incluidas cada una de estas entidades que intervienen en comercio exterior, están incluidas en la primera columna de la tabla, y lo que debe hacer la compañía es proporcionar una calificación para cada uno de estos elementos o criterios de evaluación que están aquí incluidos como columnas: procesamiento de trámites, canales de atención, idoneidad del personal de la entidad, claridad normativa y procedimental, para lo cual se incluye una lista desplegable con una escala de calificación de 1 a 5, en donde 5 significa excelente, 4 muy buena, 3 buena, 2 regular, 1 mala, y también están las opciones no sabe, si se desconoce la respuesta, o la opción no aplica, si la empresa que está llenando la encuesta no tiene ninguna relación con la entidad en cuestión, es decir, si en sus procesos de comercio exterior no tiene injerencia alguna de estas entidades. En ese caso se señalaría la opción no aplica. De esta manera entonces se debe llenar la totalidad de esta tabla, realizando la evaluación de estos criterios, incluidos como columnas, para cada una de las entidades que intervengan en el proceso logístico de exportación o importación de la mercancía de la empresa. Adicionalmente, del lado derecho, existe la posibilidad, en la última columna de la tabla, de describir cuál es el principal aspecto que debería mejorar la entidad.
Esta es una casilla de ingreso abierto para que la compañía describa esa situación o esa característica que debería mejorar la entidad que se está evaluando. Una vez haya terminado de llenar la totalidad de esta pregunta, debemos dar clic en guardar y si todo está bien, nos debe permitir continuar con el llenado del siguiente módulo, que es el módulo 5, correspondiente a desempeño y operación logística. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.